Bienvenidos a Academia nuevamente, Academia de la Vida, y en este caso tenemos clase número 2. Te felicito, si estás haciendo academia, te aliento a que lo puedas continuar, que sigas en Academia de la Vida. Es algo que nos sirve, nos instruye para poder conocer más con profundidad la palabra de Dios. Y en este caso vamos a ir a la clase número 2, que es arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Y para esto vamos a dar cita al libro de Hebreos, capítulo 5, verso 1 y 12. 5, 1, 12. 5, 1, 12 dice lo siguiente. 11 al 12, perdón. Hebreos 5, 11 y 12 dice lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, anote esto y apunte esto. Lo que significa alimento sólido es, fíjese lo que puede llegar. Alimento sólido es aquello que nos ayuda a discernir lo correcto. Aquello que nos ayuda a discernir lo correcto. Abre signo de pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el niño y el adulto? Habla de que tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. Ya vamos a llegar, creo que en esta carrera preciosa de Academia de la Vida, de 52 clases, donde Dios nos va instruyendo, preparando, capacitándonos. Es como que nos va despojando de cosas que viciaban nuestra cotidiana manera de vivir, nuestra vida cristiana, y nos va llevando a establecernos como verdaderos hijos de Dios. Fíjese usted cuál es la diferencia entre el niño y el adulto. Anote esto, todo lo que le estoy explicando, esto lo tiene que ir plasmando y anotándolo. Abre signo de pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el niño y el adulto? Cierra el signo de pregunta. Abajo. Para el maduro se revela justicia. Para el maduro se revela justicia. Cosa que antes era para nosotros. Somos justificados por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es la justicia que tenemos de parte de Dios. Hebreos 6.1 dice lo siguiente. Anote, cada vez que le diga la cita bíblica, Hebreos, anote la cita bíblica. Dice Hebreos 6.1, dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Cristo. Cristo, cuando habla de obras muertas, está hablando del tiempo pasado, cuando hemos comenzado, ¿sí? A transitar el camino del Señor, que comenzamos con el bautismo, que comenzamos, fíjese usted, a poder desarrollar nuestra vida cristiana. Anote, doctrina, 2 puntos. Doctrina es un conjunto de ideas que rige
la manera de actuar y de pensar. Doctrina es un conjunto de ideas que rige la manera de actuar y de pensar. Fíjese usted qué maravilloso saber que Dios está llevándonos a un nivel superior. Anote, rudimento es inicio, embrión, bosquejo, apunte, croquis. Eso es rudimento. Rudimento que nos lleva, fíjese usted, es inicio, embrión, bosquejo, apunte, croquis. Isaías, capítulo 55, verso 7. Isaías, capítulo 55, verso 7, dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Anote a la par de este texto bíblico, cambio de dirección. Esto representa cuando nosotros conocemos al Señor, si veníamos equivocados en nuestra vieja manera de vivir, Dios nos invita a que podamos vivir de acuerdo a su palabra, ¿sí? Que nos volvamos, un cambio radical, un cambio de dirección, que podamos volvernos a Él para vivir una vida consagrada delante de su presencia. Cambio de dirección, a la par de Isaías 55:7. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la poderosa palabra del Señor. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjese usted qué importante que podamos reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Requisito: apartarse, confesarlos y apartarse del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan 1, 9. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Él es fiel y justo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Anote esto: arrepentimiento. 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 Metanoevo. Metanoevo en el griego significa cambio de mente. Metanoevo en el griego es cambio de mente, obras, hechos, labor, actos. Cambio de mente, obras, hechos, labor, actos. Bien, continuamos en la clase número 2, ¿sí? Que nos habla sobre arrepentimiento de obras muertas. Anote esto: el arrepentimiento nos conduce a la conversión. El arrepentimiento nos conduce a la conversión. Vamos a ver acá diferentes textos bíblicos que nos llevan a vivir en una vida delante del Señor. El arrepentimiento nos conduce a la conversión. Es importante entender cuál es el significado de arrepentimiento de obras muertas. Cuando estábamos lejos del Señor y lejos de la ciudadanía de Dios, dice su palabra que estábamos condenados a un lugar de tormento, mas Cristo es el que pagó nuestra culpa, nuestra carga, nuestros pecados, y nos atrajo para con sí, para que podamos vivir una vida, ¿sí?, de acuerdo a su palabra, una vida consagrada. Ese es el cambio y el arrepentimiento de obras muertas, el resultado de vivir a la luz de su palabra. Dijimos que el arrepentimiento nos conduce a la conversión. Vamos a ver abajo, anote, remordimiento. Mateo, capítulo 3. Mateo 3. Vamos a ver acá este texto bíblico lo que nos habla. Mateo 3, 2. Mateo 3, 2 al 4 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Fíjese usted, dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos entender que cuando el reino, ¿qué significa el reino? El conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra. Es cuando nuestras vidas, siempre nos acordamos, nos damos cuenta de esto, porque la necesidad de la predicación de la palabra en cada lugar, iglesia, lugar donde te encuentres, puedes estar escuchando una palabra que llega a lo profundo de tu ser y va a decir, eso es lo que a mí me está pasando. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros podamos limpiar nuestro corazón.
limpiar nuestro corazón, y es Dios que nos está hablando. Puede alguna persona, un niño, un anciano, alguien que te puede estar hablando y decir, eso es lo que me está pasando a mí. Bueno, es Dios que te está hablando. Ahora fíjese lo que dice en Mateo 4:17. 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primeramente lo decía Juan, ahora lo dice Jesús. Por eso anote esto, Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante esto, entender que el reino de los cielos se acerca a tu vida a través de la palabra, del conocimiento, de la revelación, a través de un hermano. Bien, Mateo 6:12, Mateo 6:12 dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas. Creo que cuando tenemos un encuentro con el Señor, nosotros comenzamos a liberar perdón, porque el perdón nos desata, el perdón nos libera, el perdón desata bendición para el que lo recibe. Entendamos esto, que no podemos estar atados, no podemos estar sin falta de perdón hacia mi prójimo o aquel que te dañó, sino debes liberar perdón. El perdón es necesario, no es una moneda, es algo espiritual, ¿sí? Corriente, que diariamente debemos estar emanando y dando perdón y recibiendo el perdón. Hechos capítulo 20, verso 21. Hechos 20, 21 dice lo siguiente: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted, el remordimiento a nosotros, cuando nos hablan de lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos trae remordimiento y después nos trae arrepentimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta que es Dios que nos está hablando y nos está pidiendo que nos volvamos a Él, volvernos desde todo nuestro corazón, volvernos de tener y hacer obras muertas, obras que no fructifican para bien, sino más bien para mal. Si no es para mal. Ahora, anote esto, Romanos capítulo 3. Romanos 3, 22 y 23. Romanos 3, 22 y 23 dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, y lo único que nos acerca a Dios es el arrepentimiento. El arrepentimiento de nuestros pecados. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1 dice lo siguiente. Mire qué preciosa palabra del Señor, que la podamos atesorar en nosotros. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues
por la fe tenemos paz para con Dios por medio, ¿sí? Fíjese usted qué hermoso saber de que en Dios tenemos perdón, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anote esto abajo: ir hacia adelante, ir hacia adelante, ir hacia adelante. Cuando nosotros vamos dando pasos, vamos arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestras maldades, ¿sí? Vamos caminando hacia adelante. Anote esto más abajo: construir es difícil. Construir es difícil. Construir es difícil. Destruir es fácil. Construir es difícil, destruir es fácil. Josué, vamos a ir a este texto bíblico, Josué 5, del 2 al 9. Josué 5 del 2 al 9. Dice así, Josué 5 del 2 al 9 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aaralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, los que no habían sido circuncidados por el camino, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gilgal. Anote a la par de este texto bíblico que yo le he transmitido: circuncidar al pueblo. La circuncisión tenía que ver con circuncidar el prepucio del varón, el prepucio del varón, del miembro viril del varón. En eso consistía la circuncisión. Ahora fíjese usted, estaba hablando de algo exterior. Ahora vamos a ir a ver algo interior. Romanos capítulo 2, Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29
dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, fíjese usted qué importante, ¿no? Que Dios le estaba pidiendo que no circuncide. Fíjese usted, tan solo el prepucio, sino que ahora le pedía algo más profundo, que era la circuncisión del corazón, porque muchas veces el corazón se iba detrás de dioses ajenos, y por eso se desviaba el pueblo. Por eso es que nos pide que circuncidemos nuestro corazón. Por eso es importante saber de que lo que nos apasiona de Dios es de que Él nos lleva, fíjese usted, desde lo exterior a lo interior. Es como que nos mira claramente lo que Él quiere hacer con nosotros, pero primero tiene que limpiarnos, tiene que lavarnos y purificarnos, pero para eso tiene que haber un arrepentimiento de nuestra vida pasada, de nuestra vieja manera de vivir. Así que fíjese usted lo que significaba la circuncisión del corazón. Hay algo que no podemos caminar, anote esto, no podemos caminar adelante si miramos hacia atrás. Gilgal es el inicio. Gilgal es inicio. Anote esto, y a la par de Romanos 2, 28 y 29, hay que circuncidar el corazón. La circuncisión es la del corazón. Apasionante esta clase de arrepentimiento, de obras muertas, a donde nosotros antes vivíamos, sí, apartados de Dios. Así que te felicito, que vamos ya por la segunda clase, la clase número 2 de Academia de la Vida, en la cual es arrepentimiento de obras muertas. Dios te bendiga. Un servidor tuyo, el pastor Eduardo Moya.